problemas sociales actuales de México y el mundo. Estaba leyendo que las condiciones laborales para la mayoría de los jóvenes no son muy buenas. Sí, eso es cierto. Yo tengo algunos amigos que trabajan, pero no les garantizan estabilidad, seguridad social ni prestaciones. Además, trabajan mucho y les pagan poco. Diversos estudios revelan que la vulnerabilidad laboral es mayor mientras más joven se es. Esto se debe a varios factores, entre los cuales encontramos la falta de conocimientos y de experiencia por parte de los jóvenes. Ello determina que solo puedan acceder a empleos no formales. A las escasas oportunidades de negociación que tienen. Y a la falta de oportunidades laborales reguladas por el Estado para este sector. Según el Centro de Investigaciones Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en México el panorama del mercado laboral juvenil es el siguiente. El 50.4% de los jóvenes se encuentran trabajando en el sector terciario, que incluye el comercio, los servicios, las comunicaciones y el transporte. El 31.9% se desarrolla en el sector secundario, que abarca la industria manufacturera, la electricidad, gas y agua, la minería y la construcción. El 14.3% labora en el sector primario de la economía, que incluye la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. ¿Pero qué se entiende por trabajo juvenil? Nosotros podemos sacar esta definición a partir de la legislación laboral, de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el trabajo juvenil es aquel que se ubica en la definición legal y son aquellos jóvenes de 14 a 29 años los que podemos ubicar como población joven. La Ley Federal del Trabajo define las nuevas periodos de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a partir de los 14 años. Bueno, no es un problema solo de los jóvenes en México, es un problema del crecimiento del desempleo a nivel mundial. Cuando pensamos que en los últimos años ha saltado de 70 millones de jóvenes a nivel de todo el mundo a representar 74.2 millones de jóvenes que se encuentran desempleados. Es una tasa de desempleo muy alta en el sentido de que si bien la tasa de desempleo general es elevada, la de los jóvenes prácticamente se duplica. En México hay poco más de 36 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, de los cuales el 30.5% solo estudia, el 36.8% solo trabaja, el 6.3% estudia y trabaja, mientras que el 26.4% restante, cerca de 8 millones, ni estudia ni trabaja. Me gustaría saber si en los próximos años mejorará el panorama laboral para los jóvenes. Pues ojalá, porque ya es un problema social. Un problema social es una situación que afecta de manera negativa a un grupo de personas o a toda una población. Y es necesario que se tome en cuenta la opinión pública para que se construya un consenso colectivo y se pueda solucionar. Todo problema social debe contextualizarse en un tiempo y en un espacio determinado, ya que varían de un país o región a otra y a través de los años. Si un problema social persiste, genera problemas más graves. Por ejemplo, una persona podría caer en conductas delictivas si no tiene un salario que cubra sus necesidades básicas. Mira, Ana, mi equipo y yo tomamos este video para el trabajo de investigación que nos dejaron en la escuela. Chimalhuacán es una comunidad en el Estado de México que presenta una gran marginación y por lo tanto un alto índice delictivo que va en aumento. Los jóvenes no tienen opción ni de entrar a trabajar por el alto índice de desempleo, ni de continuar con una especialización o alguna carrera profesional,
en la medida en que tampoco hay oportunidades para su ubicación en las escuelas de nivel superior, o bien en la posibilidad de encontrar un trabajo. Esta situación lleva a muchos jóvenes pues a incorporarse a alguna actividad delictiva en la medida en que son tantos y las posibilidades de incorporarlos se abren. El crecimiento del desempleo también se manifiesta en un crecimiento de la delincuencia. Es una fuerza de trabajo que se desperdicia, que no tiene posibilidades de incorporarse a la actividad productiva, pues porque la tasa de desempleo es muy elevada. Los afecta de manera muy importante, porque además ellos van a presionar a los trabajadores que tienen un empleo y por lo tanto pueden aceptar cualquier actividad para realizar, poder tener algún ingreso. De ahí la importancia del crecimiento del empleo informal, que va a generar problemas graves porque no cuentan con prestaciones sociales que pudieran responder a las necesidades futuras de estos jóvenes que ahora se encuentran en esta situación. El problema es que las oportunidades de desarrollo no son iguales para todos. Y eso genera condiciones de desigualdad entre los diferentes estratos que integran una sociedad. No hay un factor unicausal. Podríamos pensar que las condiciones económicas que vive el país es un predisponente que incide en la inseguridad y en la delincuencia. Podríamos decir la falta de empleos, la falta de un salario adecuado para cubrir no solo una canasta básica, sino para cubrir todas las necesidades que nos permitan decir que hay bienestar social. La familia es un factor importante en la constitución de la personalidad, de la integralidad, de los valores. Entonces, si en las familias encontramos disfuncionalidad, si en las familias encontramos violencia, si en las familias encontramos desintegración, ¿sí?, abandono, entonces lógicamente va a haber un riesgo importante para que estas personas no tengan valores introyectados que les digan no hago esa conducta. El factor de desigualdad social, el factor de faltas de oportunidades en todas las esferas de la vida social son los que están influyendo. No es la pobreza algo que determina la delincuencia, eso sí que debe de quedar claro. No todos los pobres roban o cometen conductas delictivas, pero sí las carencias van llevando a los individuos a que se inclinen por lo que les es más fácil. Generar una cultura de seguridad pública, empezando por nuestras casas, una cultura de la denuncia, la cultura de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos ciudadanos, y se tiene que reforzar mucho a los cuerpos que imparten la justicia y pues, que los jefes de familia volteemos un poquito a ver a nuestros hijos. Un antecedente del crimen y de la delincuencia lo estamos teniendo en el bullying. Es una forma de agredir a otros y somos espectadores. Los profesores tenemos un papel importante en crear una cultura de respeto y una cultura de denuncia, en fin. ¿Sí? Entonces, escuela, familia, gobierno, impartidores de justicia, instituciones carcelarias, en fin. De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud, una de las principales causas por la que los menores y las mujeres ingresan en instituciones de salud es por sufrir violencia intrafamiliar. Muchas mujeres y niños son atendidos diariamente por presentar lesiones provocadas por algún miembro de su familia. Veamos lo siguiente para entender mejor esta situación. Es un acto u omisión tendiente a producir un daño, a someter y controlar a los miembros de la familia, a los miembros más débiles de la familia, por supuesto,
y que generalmente es el varón el que ejerce esa acción abusiva de poder y que se ejerce generalmente contra las mujeres, no en su totalidad, pero así es, y contra los niños, que son los miembros más débiles de la familia y contra quienes se puede ejercer ese poder. Son varias maneras las que se puede ejercer esa violencia familiar, de manera física, de manera psicológica, de manera verbal, sexual, por supuesto, ¿no? Tanto a mujeres como a niños, y que se puede dar no solamente dentro del domicilio conyugal, o del domicilio familiar, sino fuera de él. Una persona que sufre violencia va a ser una persona lastimada y que no va a tener un ejercicio pleno de su vida. Va a estar afectada por esa violencia a lo largo de toda su vida, y el Estado va a tener que propiciar todos los mecanismos necesarios para curar a esas víctimas de violencia familiar a través de todos los mecanismos de salud física y de salud mental que tiene la obligación de ejercer para proteger a las víctimas de violencia familiar. Algunos estudios sostienen que en el 50% de los hogares mexicanos hay violencia intrafamiliar. Sin embargo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Guadalajara reportan que esta cifra es mayor y hablan de un 80%. Dichos estudios coinciden en que el hombre es la principal fuente de violencia, aunque van en aumento los casos en que las mujeres son las agresoras. Según el último reporte del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, CENAVESE, los estados donde más se han presentado casos de violencia intrafamiliar en el 2013 son Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Y los grupos más vulnerables son aquellos con menor poder físico, social o económico, en comparación con los de los agresores. Por ello, las víctimas más frecuentes son los menores de edad, las mujeres, los ancianos y los discapacitados, sin importar la clase social. La falta de educación y escasos valores, los problemas económicos y el desempleo son algunas causas que provocan violencia intrafamiliar. En nuestro país hay conductas que son difíciles de cambiar y que aún se practican. Un ejemplo de ello es el machismo, que el diccionario de la Real Academia Española define como la prepotencia de los varones respecto a las mujeres. El machismo está presente en mayor o menor grado en la mayoría de las sociedades y se puede ver reflejado en diversos aspectos de la vida. A pesar de que esta práctica suele ir en detrimento de la mujer principalmente, aunque no exclusivamente, se puede decir que ella ha contribuido para que continúe. Varios estudios coinciden en que el machismo es un conjunto de creencias, actitudes y conductas sobre dos ideas primordialmente. Primero, la contraposición de lo masculino y lo femenino, que determina lo permitido para cada género. Esto establece diferencias y suprime nuevas formas de comportamiento. Segunda, la superioridad de lo masculino en áreas consideradas importantes por los hombres, como por ejemplo en la toma de decisiones o en las relaciones de pareja. La adopción de estas ideas o actitudes en mayor o menor grado suele ser inconsciente. Sin embargo, gracias a ello, la visión machista en nuestro país persiste. Estamos inmersos en una sociedad patriarcal en la cual se privilegia al hombre como el elemento más importante de esa sociedad, y no ha habido una igualdad respecto de las mujeres, y lo vemos normalmente en las propias mujeres, las madres, que somos en buena medida las encargadas de educar a los hijos. Las educamos ya dentro de estas dos actitudes
de diferenciación entre si es hombre o si es mujer. Si es hombre, tiene todos los privilegios dentro y fuera de la familia, se supone. Y si es mujer, pues esa tiene que estar al servicio de los varones de la familia. No es una actitud nada más de varones, sino de mujeres, desafortunadamente, porque todos estamos educados de esa manera. Es una tradición cultural de educación diferente a los hombres y a las mujeres. El machismo alberga tanto cuerpos femeninos como masculinos, y quizá los femeninos somos los que debiéramos tomar más atención para no seguir repitiendo estos esquemas culturales que nos han llevado a esta problemática. Porque el asunto de la situación de las mujeres en una sociedad como la nuestra es una situación de discriminación, y desde luego, si hablamos de discriminación, es que no todos ejercemos de igual manera nuestros derechos. El 24% de las mujeres que trabajan perciben ingresos que van de 1.500 a 3.000 pesos mensuales. Las mujeres ganan hasta un 23% menos en las mismas actividades realizadas por un hombre. En el terreno doméstico, las cifras se polarizan. Por ejemplo, el trabajo doméstico lo realizan 79.9% mujeres y solo 20.1% hombres. La preparación de alimentos la realiza un 87.6% las mujeres y un 12.4% los hombres. La limpieza de la vivienda es realizada por un 82.5% mujeres y un 17.5% hombres. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, solo el 42.5% de las mujeres participa en alguna actividad económica fuera del hogar. Y 3 de cada 10 mujeres han señalado haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral. Estas cifras revelan las conductas de machismo presentes en nuestra sociedad, desde la situación laboral hasta el hogar. El machismo es una forma de discriminación de género, porque margina a la mujer negándole la igualdad de derechos. La discriminación es el acto por el cual se segrega a una persona o grupo por diversos motivos. Los seres humanos tenemos dos características: naturales, que son con las que nacemos, y culturales, que son las que aprendemos a lo largo del tiempo. Las características naturales abarcan origen, raza, color de piel, sexo, capacidad mental y motora, entre otras. Las características culturales incluyen religión, cultura, idioma, posición económica. Se puede discriminar a una persona o un grupo de personas por cualquiera de estas características. En la discriminación, la exclusión siempre va acompañada de desprecio, odio, rechazo, ofensas, agresión o perjuicio del otro. La discriminación suele tener efectos negativos en la vida de las personas, obstaculizando su sano desarrollo, orillándolas al aislamiento y, en casos extremos, a perder la vida. Hace más de 10 años fue incorporado el derecho a la no discriminación en el artículo 1 constitucional. Y se han hecho importantes esfuerzos en ese sentido. Aunado a esto, se creó el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, organismo mediante el cual el gobierno evalúa e implementa estrategias para combatirla. En la página del CONAPRED se identifican 11 grupos vulnerables: personas adultas mayores, afrodescendientes, fieles religiosos, etnias, migrantes y refugiados. Mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas con VIH, jóvenes y personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual. Y datos de la misma institución afirman que 7 de cada 10 mexicanos consideran que hay mucha discriminación en el país. 6 de cada 10 personas creen que la desigualdad en la repartición de la riqueza es el factor que más divide a la sociedad. Un alto porcentaje de personas afirman que el sector que sufre de más discriminación es el indígena.
La juventud ocupa un lugar predominante, no solo en México, sino en el mundo, y sin embargo no existen mecanismos para evitar que la violencia, el desempleo y la exclusión de este sector de la población disminuyan. Desde hace algunos años en México, algunas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil han comenzado a generar un intenso debate respecto a la situación de la juventud, produciendo algunos documentos importantes para que se reivindique su dignidad, se establezcan sus derechos y se reconozca la diversidad de esa población. Hay una gama de instrumentos en los que han sido reconocidos los derechos de los jóvenes, instrumentos internacionales de derechos humanos y también instrumentos nacionales. La propia Constitución y las leyes nacionales han venido reconociendo una gama de derechos a favor de los jóvenes, de modo que hoy contamos con una amplia variedad de derechos reconocidos en los instrumentos legales. Más allá de que se conozcan o no, todavía tenemos pendientes para hacer efectivos estos derechos. Hay muchos derechos de los jóvenes que no se respetan hoy por hoy en nuestro país como sería deseable. Especialmente el derecho a la educación, no todos los jóvenes tienen cubierto este derecho. El derecho a la no discriminación, dada la persistencia de prejuicios y estereotipos hacia los jóvenes. El derecho a la no violencia, siguen siendo, por supuesto, especialmente las jovencitas, objeto de violencia por parte de alumnos o de sus pares. Y en fin, yo diría que hay una serie de condiciones que hoy por hoy dificultan la eficacia de los derechos. El problema en parte radica en que se considera a esta población con una serie de prejuicios y estereotipos. Se piensa que los jóvenes son por naturaleza rebeldes, son por naturaleza irresponsables, y esto es totalmente falso. Los jóvenes actúan y se comportan de acuerdo al entorno, de acuerdo a lo que ven, de modo que parte del problema de respeto a los derechos de los jóvenes tiene que ver con las condiciones en las que ellos actúan. El Estado mexicano y la sociedad deben abrir espacios de participación para los jóvenes, deben estimular y promover estos espacios de participación. Se trata de sí dar ideas para que los jóvenes se integren en proyectos y favorecer que lo puedan hacer, pero también estimular su propia iniciativa, sus propias ideas. Los jóvenes son capaces de plantear proyectos de participación conforme a sus intereses, a sus inquietudes, y esto el mundo de los adultos debe ofrecer esas alternativas. Es cierto que el gobierno debe generar los mecanismos para garantizar nuestros derechos como jóvenes, pero también debemos de responsabilizarnos. Muchos provenimos de zonas donde la violencia, la delincuencia y la discriminación son cotidianas. Pero eso no quiere decir que no podamos tener una vida distinta a esa. Por ejemplo, mis abuelos terminaron la primaria, mis padres llegaron a la secundaria y yo quiero terminar una carrera universitaria. ¿Saben? Mis abuelos vivieron rentando, mis padres pudieron comprar una casa pequeña. Y yo quiero estudiar para poder tener un empleo que quizá me permita comprar una casa con un patio grande. Como jóvenes tenemos muchas expectativas, pero la responsabilidad, disciplina y constancia podrán contribuir para que podamos lograr nuestras metas. La libertad, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, en fin, todos los valores que son deseables para una convivencia sana en la sociedad, pues sirven de guía a los jóvenes para que ellos normen su conducta, para que ellos puedan saber discernir en situaciones reales y poder resolver dilemas que les presenta la realidad para tomar sus propias decisiones y normar su conducta. De modo que los valores tienen esa función.
Los adultos tenemos que dar el ejemplo mediante comportamientos éticos, comportamientos responsables, y ese es el primer inicio para que los jóvenes también puedan comprender la bondad de estos comportamientos socialmente correctos, socialmente benéficos. Los valores, por decirlo de algún modo, son metas deseables, que varían de un individuo a otro y sirven como principios que guían nuestra vida. Por eso, el fomento de los valores universales, desde la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad en general, es necesario para contar con ciudadanos responsables. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. En sus orígenes, los medios de comunicación fueron concebidos como herramientas de información. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y a la dependencia que nuestra sociedad generó hacia ellos, sus funciones sociales se han ampliado a 4 principalmente. La función de informar es inherente a los medios de comunicación masiva. A través de ellos, la mayor parte de los seres humanos nos enteramos de lo que sucede en el mundo. La función de entretener se ha convertido en básica para los medios de comunicación, ya que vivimos en sociedades donde el esparcimiento y el descanso tienen un papel importante. Los medios de comunicación también pueden proporcionar información educativa, ya que gracias a ellos podemos aprender de manera instantánea sobre el modo de vivir y organización de diversas sociedades, e investigación en diversos ámbitos de la ciencia. E incluso, a través de Internet, podemos, por ejemplo, estudiar, tener contacto directo con personas e instituciones de diferentes partes del mundo. Otra de las funciones de los medios de comunicación masiva es la de expresar y formar una opinión a través de la argumentación. Aunque varía de un medio a otro y depende también de si éste pertenece al Estado o no. El papel es tan importante como la vida comunitaria, como estar juntos es estar con medios de comunicación. Por lo tanto, son profundamente constitutivos de la vida cotidiana, de los valores, de las costumbres, de las tradiciones, de los rituales de sociabilidad, de la ética, de todo. En México tenemos una larga historia de intentos legislativos y de leyes para regular la función de los medios de comunicación, y esas leyes han cumplido un papel muy importante, cada uno en su momento. Los medios de comunicación, hagan lo que hagan o dejen de hacer lo que dejen de hacer, inculcan valores. En términos de valores, lo más importante es que la gente tenga opciones, tenga alternativas, pueda ver que los valores dependen de la perspectiva. Hay cosas que para un grupo social son inaceptables y para otro grupo social son permitidas, que hay valores universales y que hay otros valores que son particulares, y que en ciertos casos el mejor valor que podemos propiciar es el de la tolerancia y mostrar opciones, ¿no? Como nos pudimos dar cuenta, los problemas sociales que afectan a un país son diversos. Nuestra intención fue solo poner algunos sobre la mesa. Claro que cada uno de ellos ha sido objeto de múltiples investigaciones para entender su origen y tratar de solucionarlos. Lo que intentamos decir es que los fenómenos sociales nacen a partir de la interacción humana y que también, a través de ella, pueden ser solucionados. Detecta qué problema social te gustaría conocer e inicia tu investigación para saber sus posibles causas, sus impactos y su posible solución. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!